Es momento de resumir el episodio 1 y 2 de Agatha All Along, serie la cual forma parte de una trilogía que comenzó con WandaVision, en la cual el amor de mi vida secuestró mágicamente a todo un pueblo llamado Westview por dos razones: el primero para revivir a su amado Vision y el segundo para tener a los hijos que siempre deseó. Pueblo en el cual la bruja Agatha intentó robar su magia del caos, pero le salió el tiro por la culata. Y de ahí nos vamos al segundo proyecto de esta trilogía, que es Doctor Strange en el multiverso de la locura, en el cual se le zafaron las canicas a Wanda al haber leído el libro maldito Darkhold, y nuevamente se le metió la idea de tener hijos cueste lo que cueste, y por lo tanto decidió sacrificarse para destruir todos los Darkholds del multiverso, historia la cual continúa en el tercer proyecto de esta trilogía, que es Agatha All Along. Así que, ¿están listos? Lo peor que puedes hacer justo ahora es aburrirme. El capítulo 1 empieza con la detective Agnes visitando una escena del crimen en Westview, específicamente el cadáver de una mujer que se encuentra junto al río, crimen el cual también es analizado por su compañero el oficial Herb, lo cual es sumamente extraño ya que este es el nombre falso que Wanda le dio cuando formaba parte de su mundo de ensueño. Escena del crimen en la cual Agatha encuentra tanto un camafeo como una nota de librería, así que inmediatamente visita la librería de Westview donde se encuentra con Sarah Proctor, quien al igual que Herb también está bajo la identidad falsa de Dottie Jones, minita a la cual le pregunta quién concha rentó el libro que está en la nota, pero no logran encontrarlo ya que resulta que la estantería está más quemada que la reputación de Gemita después de ponerle el cuerno a Auron. ¡Eso te pasa por zorra! Y en eso, ¡pum! La búsqueda es interrumpida por el cartero Dennis, también visto múltiples veces en WandaVision, quien le confiesa que hasta la última copia de este libro fue destruida, así que Agatha, sumamente confundida, regresa a su oficina donde resulta que su jefe es el comandante Phil Jones, o sea el esposo de Dottie, cuyo nombre real es Harold Proctor, bigotón el cual le dice que la tierra que estaba impregnada en las uñas del cadáver no pertenece a Westview, sino es característica de Europa del Este, que los más fans del UCM sabrán que ahí es donde se encuentra tanto el monte Wundagore como el templo Darkhold. Vaya dato perturbador. El problema es que como el caso es muy complicado, llega el agente federal Vidal para echarle una mano a Agnes, a quien le confiesa que a los alrededores del cadáver no hay ningún rastro del asesino, cual si el cadáver de la mujer hubiera llegado ahí por arte de magia, así que Agatha decide llevar el camafeo a ser analizado por Norm, o sea otro vecino de Westview cuyo nombre real es Avila Shandon, animal el cual explica que la figura representa a la triple diosa, la cual está compuesta por la doncella, la madre y la anciana, y por su material cree firmemente que fue hecho a finales del siglo XVII, que los más fans del UCM recordarán que es la época en la que la aquelarre de Salem llevó a cabo el juicio de Agatha en WandaVision. Y de regreso a la oficina de Agnes, mientras continúa investigando el caso, se da cuenta que las siglas de sus informes forman la palabra Darkhold, así que se raya durísimo y decide mejor regresar a casa la cual es la número 2804, que algunos recordarán que es la casa de Ralph Boner, o sea donde Agatha construyó su sótano tétrico y runas para impedir que ninguna otra bruja pueda invocar magia dentro de él, solo que en esta ocasión Agatha, sumamente triste, entra a la habitación de un niño llamado Nicholas Scratch, dando a entender que es su hijo fallecido, escuincle el cual en los cómics siguió los pasos de su mamá convirtiéndose en tremendo brujo, y aprieten sus calzones porque uno de sus apodos es nada más y nada menos que Mephisto. Estamos al tanto de la situación. Noche durante la cual es visitada por la agente Vidal, a quien le dice que la misma noche que murió la mujer, también hubo un accidente automovilístico muy cerca de Westview, pero lo extraño es que se activaron las dos bolsas de aire del auto a pesar de que solo hay un cadáver, por lo que quién sabe si el otro cadáver podría ser de su hermano Speed, cuando de repente... De la nada se escucha un ruido extraño en el segundo piso de su casa y resulta ser un ladrón el cual es atropellado durante la persecución, y la culpable resulta ser la señora Hart, cuyo nombre real es Sharon Davis, o sea la esposa de quien era el jefe de Vision en el mundo de ensueño de Wanda, atropello el cual ayudó a que el ladrón fuera arrestado. A la Agatha furiosa preguntarle si conoce a la mujer que fue asesinada. Extrañamente las fotos del cadáver se transforman en fotos de un jardín hermoso, y mismo caso con la sala de interrogatorio que se transforma en la sala de una casa, momento en el cual el ladrón empieza a recitar unas palabras a lo Parcel de Harry Potter, por lo cual Agatha, zurrada de los calzones, corre a la morgue de Westview en búsqueda del cadáver, pero extrañamente no lo ve por ningún lado, así que intenta recordar cómo era físicamente, diciendo que tenía ojos verdes y cabello color escarlata. ¿Y recuerdan quién más tiene ojos verdes y cabello color escarlata? Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Luego, al revisar el identificador de su pie, mágicamente aparece el nombre W. Maximoff, momento el cual es interrumpido por la agente Vidal confesando que Wanda ya murió, y junto a ella todas las copias que existían del Darkhold. El problema es que Agatha por su parte quedó atrapada en el hechizo en el que la dejó Wanda, pero gracias a la ayuda del supuesto ladrón logra entrar en razón, liberarse y por lo tanto regresar al mundo real con los magumbos de fuera, lugar en el cual el vecino Herb, ahora sí en su papel de John Collins, le dice que
han pasado 3 años desde que Wanda secuestró al pueblo, así que Agatha, con el sisirisco de fuera, rápidamente regresa a casa, donde se reencuentra con su conejo Scratchy, a quien seguramente lo llamó así en honor a su hijo fallecido Nicholas Scratch. Pero en eso, ¡pum! En el lugar ya le estaba esperando Rio Vidal con un outfit super sexy, quien le dice que ella tiene prohibido matarla, pero en venganza por lo que le hizo en el pasado le revelará su ubicación a las 7 de Salem, quienes la odian todavía más que ella. Uno que es caliente y luego le ponen eso. Luego el capítulo 2 empieza con el supuesto ladrón pidiéndole desesperadamente a Agatha que lo lleve al sendero de las brujas, ya que si llegas al final este te concederá un deseo, que en el caso del ladrón es poder levitar, volar y lanzar hechizos, ya que lleva años estudiando brujería pero jamás ha podido manifestar magia, y entre esos estudios descubrió que Agatha es la única bruja que ha logrado entrar y salir con vida del sendero, así que Agatha, confundida, le pregunta quién concha es y por qué sabe tanto sobre ella. ¡Pum! Al responder resulta que un hechizo le impide saber su identidad, así que Agatha llega a la conclusión de que podría pedir como deseo recuperar el poder que Wanda le quitó, pero como para entrar al sendero necesita de un aquelarre y el aquelarre al que ella pertenecía ya está muerto, le dice al ladrón que deberán reclutar a uno nuevo y emprenden rumbo hacia la tienda de Madame Calderus, ya que en este lugar se encuentra una de las mejores clarividentes llamada Lilia Calderú, ruca la cual al estar en bancarrota no le queda de otra más que unirse a ellos. Luego la segunda visita es a la tienda de productos aromáticos de la experta en pociones Jennifer Cale, quien al llevar más de un siglo bajo un hechizo de bloqueo que le impide invocar magia, tampoco le queda de otra más que aceptar, pero no sin antes preguntarle de forma sarcástica a Agatha si el ladrón formará parte de otro sacrificio infantil, dando a entender que el hijo de Agatha, Nicholas Scratch, no murió, sino ella lo sacrificó para obtener algo a cambio. ¿Cómo te atreves, insensible hijo de perra? Y por último visitan una tienda de arqueta donde trabaja Alice Gulliver, o sea una experta en hechizos de protección, quien recién fue despedida, por lo que tampoco le queda de otra más que aceptar. Así que ya una vez todas reunidas en casa de Agatha, le preguntan en dónde está la bruja verde, ya que todo aquelarre necesita de una para entrar al sendero, y como la única bruja verde que conoce es Vidal, pero ni de broma quiere pedirle su ayuda, tiene la brillante idea de reclutar a su vecina random Sharon Davis, por lo que ya una vez con el aquelarre completo bajan a su sótano y se avientan tremendo rolón, ya que este recitaje funciona como hechizo para abrir el portal al sendero, cuando de repente ¡pum! Mientras llevaban a cabo el ritual, el ladrón por su parte descubre que las 7 de Salem ya llegaron e irrumpen en la casa, así que el inútil regresa despavorido hacia el sótano, donde tras el aquelarre de Agatha haber terminado el ritual justo a tiempo, se abre una escotilla a sus pies en forma de pentágono, el cual es el camino hacia el sendero, así que se aprietan los calzones, se adentran a él y cierran la escotilla para escapar de las 7 de Salem con éxito, lugar en el cual todos se quitan los zapatos hasta estar totalmente descalzos y emprenden camino hacia el bosque tenebroso. Los valientes siempre son los primeros en morir. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a estos dos capítulos del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, donde subo noticias y tarugada y media. Y saludos para Romer Hernández, Gianfranco, Dicky Stores, Samuel, Jesús Enrique, Luis Miguel Cuevas, Megasonic que dice: en otra ramificación seguro Killer ya me saludó. ¡Ay, cosita! Y Luis Alberto que dice: Killer, ¿cómo haces para acertar todas tus predicciones? Dime tu secreto, Timmy Turner. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, y nos vemos la próxima.